Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar la segunda parte que tiene que ver con las fantasmáticas grupales, los imaginarios grupales. La idea es poder hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y avanzar con un nuevo autor. La semana pasada, para recordar, estuvimos trabajando desde la mirada freudiana en relación a las masas. ¿Sí? Tengamos en cuenta que Freud trabaja con grandes masas, es lo que él va a analizar y que lo va a llevar a definir algunos fenómenos que atraviesan las masas. La semana anterior decíamos que los fenómenos que atraviesan las masas son el fenómeno de contagio afectivo, el fenómeno de sugestionabilidad, el fenómeno de supervivencia, ¿sí? Y la identificación. Estos cuatro componentes forman parte de situaciones por las cuales atraviesan las masas, los grupos de personas en cantidad. Pero luego avanzamos con la teoría de Bion y ahí sí empezamos a trabajar en pequeños grupos. Recuerden que Bion sí trabajó con pequeños grupos de entre 15, 20 y pico de personas. Él estuvimos hablando de la experiencia que tuvo con los soldados y que luego replicó en un hospital. Hablamos que Bion, a partir de esta experiencia que realiza en diferentes grupos, va a escribir un libro, Experiencias con Grupos. Va a ser un gran análisis de lo que ocurre y él va a establecer entonces tres clasificaciones cuando los grupos se encuentran en supuestos básicos. Él va a hablar de supuesto básico porque el grupo está atravesando una situación fantasmática, una fantasía grupal. Y cuando el grupo deja de estar en supuesto básico, donde es un supuesto básico que es más retrógrado, donde en el supuesto básico el grupo no está trabajando, no está en tarea, está generando resistencia y obstáculos, cuando el grupo deje este lugar, va a hablar de grupo de trabajo, ¿sí? Que es el momento en que el grupo está proyectando, está accionando, está creando con los otros. Pichon va a hablar de, en lugar de grupo de trabajo, va a hablar de grupo de tarea, y en lugar de supuesto básico va a hablar de pretarea. Y el autor que vamos a rever hoy, porque ustedes lo han visto seguramente el año pasado, va a ser Ancier, Didier Ancier, que en lugar de hablar de grupo de trabajo o grupo de tarea, como dice Pichon, va a hablar de polo técnico. Y cuando el grupo se encuentre en un momento fantasmático, va a hablar de polo fantasmático, Didier Ancier, va a hablar Pichon de pretarea y va a hablar Bion de supuesto básico. En los tres autores vamos a tener que tener en cuenta que estos dos polos son polos que van a estar presentes en la constante de un grupo y que los grupos en una misma reunión pueden pasar por estos polos en diferentes momentos. El grupo pendula constantemente estando en tarea y yendo a pretarea. El grupo pendula estando en un supuesto básico, pasando a otro supuesto básico y pasando a grupo de trabajo. Lo mismo cuando hablamos de Ancier. Los grupos van a atravesar diferentes fantasmáticas que va a traer Ancier en su teoría y también van a estar en el polo técnico, es decir, van a estar trabajando. Entre estos dos polos siempre vamos a generar una dialéctica. No es que es tampoco rígido, no es están acá o están allá, sino que esto va a ir todo el tiempo vinculándose, ¿sí? Un polo con otro se van a ir vinculando y van a generar una dialéctica para que los grupos puedan realmente enfocarse en la tarea que tienen, como es lo que propuso Pichon Rivière como grupo operativo centrado en una tarea, ¿no?
donde la tarea es convocante para el grupo. Bien, hoy vamos a trabajar entonces, ya avanzando un poquito más, con Didiancier. ¿Sí? Didiancier va a dedicar muchos años trabajando con grupos. Él va a escribir varios textos eh, abordando la temática grupal. Les quería mostrar uno, pero bueno, ahora en algún corte lo busco y se los muestro. Un libro que les aconsejo realmente que lo tengan, que lo lean, ¿sí? Que si no me equivoco se llama El grupo y el inconsciente. Ahora después lo voy a buscar, porque ahí es donde él relata diferentes experiencias grupales y cómo él va desarrollando sus teorías en relación a estas experiencias grupales. Es un libro realmente muy importante para tener, para leer y releer cada vez que se encuentren frente a una dinámica grupal que esté atravesada por alguna situación o que esté más ubicada en el polo fantasmático y no tanto en el polo técnico, y poder identificar qué tipo de fantasía está atravesando este grupo. Para ello, lo que va a hacer Didiancier es que primeramente nos va a presentar 5 organizadores grupales. Cuando él habla de 5 organizadores grupales, lo que nos muestra es de qué manera Bion va a trabajar con otras teorías, con la teoría freudiana principalmente. ¿Sí? Se va a basar en las teorías de Freud para poder abordar esta temática grupal y poder identificar por dónde está atravesado el grupo. En cuanto a estos 5 organizadores grupales, Ancier va a decir, va a haber un organizador, no digo que sea el primero, que va a tener que ver con la circulación fantasmática. Él entonces va a plantear que en todo grupo hay algo que tiene que ver con la circulación, hay algo que tiene que ver también con el contagio que sucede en los grupos donde, a partir de la fantasía de un integrante, el grupo todo, resuena con esa fantasía y por lo tanto comienza a aparecer una circulación fantasmática. Ancier va a decir que cuando esto pasa, varios integrantes del grupo se van a asociar a esa fantasía ya sea por similitud, porque están atravesados por algo similar, o por complementariedad. Este es uno de los organizadores de estas fantasmáticas, por similitud o por complementariedad. Y él va a plantear que el grupo es como un espejo, ¿sí? Y por lo tanto resuenan con esa fantasía que se multiplica entre los integrantes del grupo. Cuando habla de complementariedad, él lo que va a plantear es, bueno, va a dar un ejemplo y va a decir, si alguien por fuera de este grupo que Ancier está experimentando o analizando, alguien trae ya de por sí algún tipo de función que ejerce por fuera de este grupo, como por ejemplo una función de liderazgo, es muy probable que ese sujeto lleve al grupo de pertenencia esta función de liderazgo y la implemente dentro del grupo. Para que esa fantasía que implica que esa persona que por fuera del grupo es líder y entonces lleva al grupo la fantasía de poder ser líder también en el grupo, para que esto se sostenga como fantasía va a necesitar que el resto del grupo de manera complementaria acepte el liderazgo de este sujeto. Entonces acepte sus decisiones, acepte que esta persona los direccione, ¿sí? Ponga en palabras cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con el llevar adelante el grupo. Esta fantasía, ¿a qué se refiere? A que este sujeto
viene a plasmar una imagen de él en este grupo, donde aún no es líder por naturaleza, no es líder establecido por el grupo, pero él trae esa fantasía y el grupo muchas veces resuena con esa fantasía y la complementa, ¿sí? La complementa a modo de receptor de este liderazgo. Esto, si lo pensamos, Pillon-Rivière lo va a tener en relación a los roles, ¿no? Y esta asunción y adjudicación del rol del líder. Esto con respecto a la fantasmática o la circulación fantasmática en los grupos, como uno de los organizadores que establece Didiancier. Otro de los organizadores va a denominar a aquellos que tienen que ver con las protofantasías. Y Didiancier, hablando de las protofantasías, va a hablar justamente a través de una línea freudiana. Y estas protofantasías son aquellas fantasías que tienen que ver con escenas primarias, con la fantasía de la escena primaria, de dónde vengo sería la pregunta, con la fantasía de seducción, que es cuál es el origen de los sexos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Como pregunta. La fantasía de castración va a estar presente también en estos grupos fantasmáticos y que tiene que ver con, justamente las diferencias entre los sexos y la diferencia sexual entre los sujetos, y por último la protofantasía relacionada con la fantasía de la vida intrauterina, ¿sí? Es decir, hacia dónde voy, ¿sí? Desde esta mirada intrauterina, hacia donde me proyecto por fuera del espacio intrauterino. Con esto lo que quiere mostrarnos Ancier es que estas cuestiones que tienen que ver con una línea freudiana se van a hacer presentes en las clasificaciones de grupos que vamos a ver luego. Un tercer me estoy quedando con algo, a ver, otro organizador tiene que ver con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo lo que va a establecer es la imposición de los límites, que lo vamos a ver en los grupos, la imposición de la ley, que lo vamos a ver en los grupos también, y todo lo que tiene que ver con las prohibiciones y con lo permitido en los grupos. Y también lo que va a aparecer como organizador va a tener que ver con las imagos, ¿sí? Las imagos que ya estuvo trabajando Bion, las imagos materna, paterna y fraterna también va a ser un organizador que va a estar presente en esta clasificación que hace Bion de los grupos y de las fantasmáticas grupales. Y por último, él va a denominar como quinto organizador, es el organizador que tiene que ver con la piel, ¿sí? La piel, el organismo, el cuerpo. Bion a esto lo va a llamar, Ancier a esto lo va a llamar el yo piel, incluso escribe un libro que se denomina el yo piel, que también se los recomiendo y si no se los comparto, donde él que va a establecer, él va a decir que cuando uno está en un grupo busca la contención de un cuerpo, busca la contención como si estuviésemos en el seno materno, ¿sí? Ese cuerpo que se va a hacer presente en los grupos que van a ser protegidos por ese cuerpo, y él va a decir, como no hay cuerpo en un grupo, él va a plasmar esta metáfora con la piel. Va a decir, el grupo es como una piel que tiene alrededor, que lo protege de lo que está afuera, pero a la vez esa piel es comunicadora para el entorno,
¿sí? Por lo tanto hay una relación del afuera y del adentro en este organizador grupal, ¿no? El grupo no queda exento del mundo externo ni del contexto, sino que hay una relación, hay una comunicación entre el grupo, entre lo interno y lo externo del grupo. Y por eso él va a hablar de esta envoltura que es la piel, que envuelve al grupo y que lo protege. Bien, teniendo en cuenta estos 5 organizadores grupales, como vimos, las protofantasías, la circulación fantasmática, vimos las imagos, el complejo de Edipo y la piel, él va a desarrollar toda su teoría en base a qué observa él en los grupos y cómo va a dividir en relación a esto 5 categorías de fantasmáticas grupales, que ahora vamos a ir viendo una por una y vamos a tratar de entender desde esta mirada que nos plantea qué ocurre en cada una de estas, en cada uno de estos organizadores fantasmáticos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a nombrar primero a estos 5 grupos fantasmáticos que se van a hacer presentes en esta clasificación de Didiancié. Él va a hablar de la ilusión grupal o grupo ilusión, va a hablar del fantasma de rotura, va a hablar del fantasma del grupo boca, va a hablar del fantasma del grupo máquina y va a hablar del fantasma de la muerte del padre. Estas 5 clasificaciones las va a hacer en base a la experiencia. Cada una de estas clasificaciones tienen un sostén empírico. Es fundamental esto. Él va a hacer una articulación de las teorías freudianas, winnicottianas, kleinianas y propias, y algunas también de Bion, para poder generar estas nuevas clasificaciones y poder justamente elaborar esta teoría en base a las experiencias que él va a realizar. Experiencias que están relacionadas en muchos de los casos, salvo en el último, en la muerte del padre, con experiencias grupales que él va a generar con diferentes profesionales y que en casi todos los casos son experiencias de formación, ¿sí? Grupos de formación, similares a los grupos donde estamos nosotros hoy, que tienen que ver con la formación de una carrera. Por eso es tan importante y tan interesante leer la experiencia de Ancié, porque él va a ir desglosando cada uno de esos encuentros grupales. Bien, hablamos entonces del de la primera fantasmática, que es el grupo ilusión. Lo más básico que podemos decir, lo más concreto que podemos decir del grupo ilusión es que es un grupo que se autopercibe como un grupo perfecto, es un grupo que está muy relacionado con, justamente como su nombre lo indica, con la ilusión, ¿sí? Con lo ideal. En general estos grupos, cuando están en esta fantasmática, se creen los mejores. Esto lo podemos ver mucho en grupos de fútbol, en grupos deportivos, donde somos los mejores, nos autopercibimos como ganadores y están en esa ilusión constante que tiene que ver con este ideal. Ahora, hoy vamos a darle una vueltita más a estas características del grupo ilusión para poder justamente pensar de qué manera Bion llega a esta característica, a esta clasificación. Perdón, vuelvo a decir Ancié, discúlpenme, estoy ahí como muy también conectada con Bion, que por supuesto se relacionan mucho, pero no quiero confundirme, estamos con Didiancié. Entonces les decía que este grupo ilusión, Didiancié lo va a analizar desde diferentes puntos de vista en relación
a la mirada que tiene Freud del aparato psíquico. ¿Mm? Si ustedes recuerdan, cuando vieron a Freud, él tuvo 4 puntos de vista en relación al aparato psíquico que tenían que ver con el punto de vista económico, dinámico, genético, ¿sí? No sé si lo recuerdan, y si no, ahora lo vamos a ir viendo. Pero esto de la mirada frente al aparato psíquico, en relación también topográfico, ¿no? En relación a esta construcción del aparato. Entonces, Ansiet toma esto y dice, bueno, voy a pensar este grupo ideal desde una vista dinámica, como plantea Freud. Y él va a decir entonces que la situación del grupo, cuando está en este grupo ilusión, provoca una amenaza de pérdida de identidad. Cuando uno ingresa a un grupo, va a plantear, uno tiene miedo, un sujeto tiene miedo de perder su identidad, y por lo tanto, frente a la pluralidad grupal y de, en su mayoría, desconocidos, va a generar este temor al fraccionamiento y a la falta de identificación, de identidad. A raíz de esto, la ilusión grupal va a responder a modo de deseo de seguridad y de preservación del individuo, va a responder, y este individuo va a identificar esta búsqueda del ideal del yo, que Freud planteaba que es como una proyección en el grupo. Es decir, que ese yo ideal del cual habla Freud, que tiene que ver con esa fusión entre el individuo y su madre, la va a sustituir por el grupo. Así es como el grupo va a afirmar su identidad como un grupo, por ejemplo, ideal. Porque todos, de alguna manera fantasmática, y teniendo en cuenta esta resonancia y esta circulación que hablábamos hace un rato, va a generar que todo el grupo se sienta único, ideal, los mejores, porque todos de esa manera convierten a ese grupo con una cierta identidad y no pierden la identidad propia. Ansiet va a pensar también esto en relación a esta mirada económica, ¿sí? Y él acaba de traer las concepciones kleinianas y va a decir que en esta representación colectiva que aparece en un grupo, lo que vamos a encontrar es una pulsión de muerte, ¿sí? Por esta pérdida, por este miedo, pero que va a ser proyectada al afuera. Por eso ese grupo internamente es ideal, es el único, es el mágico, porque todos esos miedos persecutorios que están relacionados con la pérdida de la identidad, con la fracción, con el fraccionamiento, con la escisión del bebé con su mamá, se va a proyectar en el afuera. Entonces nosotros somos el mejor grupo. Y por último, Ansiet va a decir también que en esta búsqueda del yo ideal, que tiene que ver justamente con la constitución de estas primeras relaciones madre e hijo, el grupo va a aparecer como justamente esa madre, ¿no? Esa contención materna, ¿sí? Acá va a aparecer la imago materna en este grupo. ¿Por qué? Porque van a sentir los integrantes del grupo que todo el grupo es esa madre que los contiene, ¿sí? Que el grupo todo en sí es esa madre que los contiene. Hay un yo ideal individual que se transforma en un yo ideal grupal, ¿sí? Por eso todo lo bueno está dentro de ese grupo que protege esa posible pérdida de identidad. Bien,
En este caso, desde una mirada genética, desde esta visión genética que él plantea, va a decir que estamos ubicados en la fase más primitiva y primaria y arcaica. Vamos a ir a una posición edípica que tiene que ver con un estado oral. Recuerden que la fase oral es la fase donde estamos en contacto con nuestra madre a partir de la boca, donde la oralidad es nuestro canal de conexión y de comunicación con el mundo externo, y por eso estamos en esa posición, ¿no? Todavía estamos en ese ideal y en ese lugar donde se busca ese pecho bueno, ese pecho materno que nos contenga y que nos nutra. Luego de esta fantasmática, Ansié va a hablar de un segundo tipo de grupo, que es el grupo boca. El grupo boca, que seguramente ustedes lo conocen, van a identificarlo como aquel grupo que se comporta como una gran boca, ¿sí? Que, continuando un poco con lo que hablamos recién, busca también saciar sus deseos a partir de qué, de la nutrición, a partir de la alimentación, ¿sí? Por eso se llama grupo boca, porque busca alimentarse del saber del coordinador, del saber del otro, y succionar, ¿sí? Porque estamos en una fase oral también, succionar ese saber, hacerlo propio y a la vez también devorarlo incluso, ¿no? Desde un lugar bastante como primitivo. Este grupo se relaciona mucho con el supuesto básico de Bion, el supuesto básico de dependencia, porque acá lo que está presente es la demanda, ¿sí? La dependencia de un líder. El grupo todo depende de alguien que los alimente, los nutra, a través de esa boca. Esto es lo que se plantea en líneas muy generales en esta fantasmática del grupo boca, pero vamos a aprovechar este espacio para poder indagar un poco más. Porque Ansié, ¿qué va a decir? Bien, por un lado acá nos encontramos con la imago de la madre, ¿sí? Esta madre buena que sacia, que nutre, que alimenta al grupo, y por lo tanto este grupo depende de esa madre. Pero también hay una circularidad en el grupo que tiene que ver con una boca que circula en ese grupo. Ansié va a plantear lo siguiente: el grupo en sí también se va a plantear como una boca, todo el grupo, ¿sí? Como una gran boca que busca alimentarse, pero que también busca el alimento en sus compañeros, ¿sí? Que lo que se está atravesando en este grupo boca es la angustia, ¿sí? La angustia de esa pérdida de unión entre la madre y el bebé, dirá Freud, y que se hace presente acá en este grupo boca. Hay una boca entonces entre los integrantes del grupo. Y él va a traer una experiencia muy interesante, una lectura muy interesante que él realiza en un grupo, que tiene que ver con qué es esa boca dentro del grupo. Entonces él establece, bueno, esta boca no solamente es la que se alimenta, sino la que habla y silencia. Y él va a decir que en los grupos muchas veces aparecen varios integrantes que les cuesta relacionarse con el grupo todo, ¿no? En general vamos a ver que hay integrantes que se relacionan con uno o dos compañeros porque tienen afinidad, ¿no? Entonces lo que hace un sujeto es tratar de relacionarse con quienes le interesan, dejando de lado a el resto del grupo, ¿no? Entonces habla con quien se relaciona con más fluidez, y calla cuando no puede relacionarse o cuando no le interesa relacionarse con otros. Acá
lo que va a plantear Ansié es que parece que el silencio que va a gestarse en esta dualidad, en esta contradicción, va a aparecer, él va a decir, como la anorexia grupal, relacionando todo esto a lo alimenticio, a la boca y al grupo. Entonces él va a decir, por un lado está el parlante, que representa a la madre nutricia, el sujeto parlante o los sujetos parlantes, que representan a la madre nutricia, a la madre que alimenta, que canta, que le susurra al bebé, que le enseña las palabras. Y por el otro lado, ¿sí?, va a estar el grupo o los que están callados, que reciben, fíjense qué interesante, que reciben esas palabras de esa madre representada en los parlantes, en aquellos que son sujetos parlantes, y que por un lado la sienten como una amenaza a esa palabra, pero por el otro también favorece el lugar como un lugar privilegiado para aquellos que escuchan. Y por lo tanto se instalan en ese lugar de receptores de esa palabra. Ahora él dice, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquellos sujetos silenciosos? Bueno, aquellos sujetos silenciosos, como recién decíamos, se van a sentir incómodos en algún momento en esta experiencia que va a trabajar Ansié. Se van a sentir amenazados porque los otros, los parlantes, comienzan a demandar que ellos hablen, los chivan, ¿sí?, solicitan que respondan, que hablen, que formen parte de la dialéctica y del diálogo, los hostigan para que participen, va a decir Ansié, y esto genera una realidad que sostiene la fantasía. Porque nosotros pensemos que todo tiene que ver con algo fantasmático, con algo del inconsciente, pero la realidad, en este caso, ¿sí?, los parlantes por un lado y los silentes por el otro, sostiene esta fantasía de grupo boca, donde esa boca genera un vínculo con el afuera, pero también con el adentro, ¿sí? Se devoran entre ellos mismos también, ¿sí? No solo devoran al coordinador o se nutren del coordinador, sino que también lo hacen internamente. Por eso es tan interesante esto de poder entender de qué manera funciona el silencio y la palabra en un grupo, y lo que él plantea, entre varias cuestiones más que no vamos a poder desarrollar todo, es que los silenciosos son amenazados y por ende esa amenaza que sienten de los parlantes lo que va a generar es una parálisis. Una parálisis silenciosa que tiene que ver con una angustia a ser devorados en ese espacio grupal. Entonces esa boca se transforma en una boca mala. Me pareció que era muy interesante traer esta mirada dentro de este grupo boca, que muchas veces solo lo relacionamos con la demanda hacia la función del rol coordinador. Pero como lo relacioné con el supuesto básico de dependencia, pero Ansié va a ir un paso más, ¿sí? No se va a quedar solamente con esto. Bien, otra fantasmática que va a traer va a ser el fantasma de rotura, ¿sí? Acá él también va a relacionar el fantasma de rotura con todo lo que tiene que ver con lo edípico, por lo tanto va a relacionarlo con estos organizadores que estuvimos hablando en el principio del teórico, y en este caso él va a plantear que aparece acá la fantasía en relación a la angustia de castración. Cuando hablamos en líneas generales y como característica a el grupo fantasma de rotura, siempre hablamos de que hay una amenaza de despedazamiento, ¿no? Que hay por lo general dos líderes que lo que hacen es provocar
de alguna manera la rotura del grupo, la escisión del grupo, el sesgo, ¿sí? La división del grupo, y que este sesgo va a generar un sigma, es decir, dos grupos nuevos. Esto se plantea como una fractura grupal y es casi la característica prototípica del fantasma de rotura. Rotura, se rompe el grupo por la aparición de dos líderes. Uno va a tratar de llevar a parte del grupo hacia un lado y otro va a tratar de llevar al grupo hacia otro lado, generando esta rotura si esta fantasmática no puede ser resuelta, claramente, si esta fantasmática se impone. Por eso Ansieke va a decir que esta fantasmática se va a relacionar primero con una fantasía inicial, ¿sí? De un líder y el antagónico, ¿sí? Ese líder que propone, que es seguido por el resto de los integrantes del grupo, salvo una minoría que comienza a quebrantarse, que se empieza a separar. Acá vamos a ver que aparecen mucho las protofantasías, aquellas que decíamos que tenían que ver más con de dónde venimos, quiénes somos, la división de los sexos. Bueno, tiene que ver bastante con esto, toda esa angustia de la fantasía de rotura. ¿Sí? Él va a hablar de que hay un nivel pregenital que tiene que ver con la angustia de separación. También dice que aparece acá en esta fantasía de rotura aquello donde el niño que al crecer comienza a separarse de su madre, pero no solamente se separa de su madre, sino que también le reprocha la dependencia que tuvo con su madre, ¿no? Entonces acá empieza a haber esa ruptura entre niño y madre, ¿sí? Y esa madre, por lo tanto, se transforma en una madre mala, ¿sí? Porque hay un proyecto o un deseo de eliminarla, de separarse de ella. Entonces, cuando él piensa en esta ruptura, piensa y la relaciona con la ruptura o la rotura entre el niño y la madre. Por otro lado, él va a traer el concepto de la fase fálica de Freud y lo va a relacionar con la angustia de castración que aparece en este fantasma de rotura, donde en el nivel fálico esta angustia de castración está relacionada con el miedo a la pérdida de el falo por parte de los niños a partir del castigo que ejercería su progenitor para poder imponer las reglas, el castigo, castigar el deseo incestuoso del niño estar con su madre, lo priva, ¿sí? Hay una amenaza, por eso es tan importante todo lo que ocurre fantasmáticamente en un grupo cuando está atravesando esta fantasía de rotura, ¿no? Hay un miedo, aparecen los culpables, aparece la amenaza, aparece el miedo a la castración, a la pérdida, ¿sí? Y él entonces también va a decir que se relacionan con la mirada kleiniana que está relacionada con las ansiedades paranoicas, ¿sí? Con las angustias paranoides, con la posición depresiva que tiene que ver con la separación, ¿sí? Y por lo tanto acá también vamos a tener que ver que el grupo todo atraviesa esta fantasía que cumple una función unificadora, ¿sí? De todas las angustias personales. Cuando también por una circulación fantasmática atraviesan estos miedos y entonces se unifica esta angustia, ¿no? ¿Qué va a surgir acá? Esta angustia va a surgir por la privación de la omnipotencia, ¿no? Los sujetos pierden su omnipotencia,
¿sí? Recuerden, relacionado con las protofantasías, que también habla de que no somos el centro del universo, ¿sí? Que no somos los que creamos el mundo, ¿sí? Entonces todo eso, que es una herida narcisista, también se hace presente en esta fantasía. Hay diferentes pulsiones que van a aparecer acá que tienen que ver con el odio y el amor, ¿sí? La castración, el Edipo tiene que ver con eso, con el odio y el amor, ¿sí? Y la idea es pasar de ese odio-amor a la gratitud, ¿sí? Pasar de la envidia que genera el complejo de Edipo a la gratitud. ¿Mm? Bien, vamos a pasar entonces ahora al grupo máquina, ¿sí? Bien, cuando hablamos del grupo máquina, seguimos esta, esta idea que plantean CIE y lo que se desarrolla en un grupo máquina es un grupo que trabaja, cumple el objetivo sin parar, ¿no? Como una máquina. Es decir, toda la energía, todas las pulsiones de ese grupo y de esos sujetos está puesta en el hacer, en el cumplir el objetivo, sin importar lo que puede estar sucediendo implícitamente. En esta fantasía lo que se quiere lograr es justamente trabajar, llevar adelante el objetivo, no mirar atrás, ir hacia lo explícito, no quedar atrapado en lo implícito, pero esto es una manera de estar obstaculizando también al grupo, ¿sí? Un grupo que sea un grupo máquina, que solo trabaje, que vaya adelante, que elabore la teoría sin pensar en ninguna otra cosa, que no atraviese ningún tipo de dificultad, que no se conecte con los conflictos o con las ausencias o con las repeticiones de obstáculos, también está manifestando un obstáculo, también está manifestando una resistencia, están en un polo fantasmático, ¿sí? Porque están tratando de resistirse porque tienen temor a ser devorados. ¿Mm? Eso es lo que ocurre, están en peligro, y cuando están en peligro lo que mejor puede hacer un grupo en esta fantasía es trabajar, ¿no? Es ir adelante sin mirar hacia los costados por temor. ¿Mm? Es una manera de defenderse ante el peligro, que es vincularse, que es abordar los conflictos. Eso peligra a un grupo. Los grupos, como todo grupo tiene una tarea y como cada tarea tiene un conflicto, en lugar de afrontar los conflictos, se instala en esta fantasía para justamente no resolver los conflictos, ni siquiera verlos. Es bastante una posición de resistencia al cambio, diría Pillon, ¿no? Se manifiesta muy claramente en los grupos máquina una resistencia al cambio. Entonces, no nos preocupamos por aquello que tiene que ver con lo epistemofílico y vamos hacia adelante a cumplir un objetivo que tiene que ver con una tarea explícita. El grupo máquina es bastante común también de observar y que tiene que ver con esto, ¿no? Con ir hacia adelante. Se diferencia del grupo ideal, ¿no? Donde todos son los mejores. En este caso no importa quiénes somos, lo importante es el objetivo. ¿Mm? Esta es una fantasía bien resistencial también. Y por último, va a hablar de el grupo organismo, perdón, no por último, tenemos también el grupo de la fantasía de la muerte del padre, el grupo organismo, que es aquel que, pone a las personas en lugares muy importantes dentro del grupo. El grupo organismo es aquel que se constituye como un cuerpo, ¿sí? Pensemos también que él lo habló,
como dentro de las organizaciones fantasmáticas, cuando habló del cuerpo, del organismo, y es un grupo donde cada uno de los integrantes es muy importante para el grupo y sin alguno de ellos el grupo puede desaparecer. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un grupo con una fantasía de grupo viviente, donde por lo general a los integrantes se los incorpora como un órgano más, como por ejemplo muchas veces se escucha, bueno, tal es el cerebro del grupo, o aquel otro es el corazón del grupo, o si se va tal nos sacan, nos cortan las piernas. Es esto que tiene que ver con la pérdida de los integrantes como pérdida propia de un grupo, ¿sí? Acá hay mucha imitación, pertenencia, pero también un miedo hacia la pérdida de los integrantes, ¿no? Por eso están en una fantasía, en lugar de pensar que pueden seguir adelante, porque cada uno tiene una finalidad en un grupo y una función, y no como la pérdida y por lo tanto el impedimento a continuar. Bien, y por último vamos a hablar de algo muy particular que va a desarrollar Ansié, que es el grupo de Fantasma de la Muerte del Padre. Esta fantasmática él la trabajó en una intervención que hizo en una empresa, en una fábrica, donde se lo llamó a Ansié para que pudiera trabajar con el directorio de esa fábrica. Él lo que pudo observar es que el directorio estaba compuesto por 4 o 5 integrantes. Había un sujeto que era, se los resumo rápidamente, que era el dueño de la fábrica, que decide jubilarse, y entonces el comité, ¿sí?, o el directorio queda dividido por los otros integrantes del comité de la fábrica. Y el hijo, en particular, el hijo del dueño, en lugar de haber asumido el rol del padre por herencia, que era el del directorio, quedó como como parte del comité y como un director administrativo, ¿no? Algo como muy por debajo. Frente a esto, la fábrica empezó a desmoronarse y lo llamaron a Ansié para que pudiera hacer un análisis. Ansié estuvo haciendo un gran trabajo de observación, y algo peculiar o particular que él observa es que el dueño, que se había jubilado, seguía estando muy presente en esta fábrica, e incluso vivía al lado de la fábrica y tenía una puerta interna por la cual ingresaba a su casa y a la fábrica, es decir, había una conexión directa, y él estaba muy presente entrando y saliendo. Esto significaba que en realidad nunca se había ido de la empresa, y este fantasma estaba presente para aquellos que formaban parte de este nuevo directorio y que no podían cumplir sus funciones reales y concretas por esta fantasía que circulaba, que tenía que ver con que nunca se había ido el director o el dueño, y esto generaba en ellos muchas resistencias al cambio. Realmente la fábrica estaba entrando en pérdida, ¿sí? Nadie podía cumplir su función, no se establecían reglas, no se cumplían los objetivos, surgen muchas ansiedades, y por supuesto todo estaba relacionado con esta fantasía que estaba ahí, ese fantasma que estaba ahí circulando. Ansié tomó esta experiencia como el fantasma de la muerte del padre, que en realidad seguía presente,
a pesar de que el padre no muere como realidad, había una fantasía que tenía que ver con la necesidad de que él no estuviera para que cada uno pudiera cumplir con sus funciones, ¿no? Y bueno, y ahí él también entonces va a trabajar todo esto en relación a las necesidades del grupo. Eh, También él va a plantear, bueno, las proyecciones, ¿sí? Cómo cada uno proyectaba su fantasía en el otro, en que el dueño era el jefe ideal, que ya no estaba presente en la fábrica, o sí aparecía y desaparecía. Entonces, más aún, al estar y no estar, más aún se acrecentaba esa imagen de este jefe ideal, a pesar de que en la mirada de Ancier era una persona bastante, él decía, con cierta brutalidad, pero que dejaba de tener importancia a la hora de este ideal que se generaba en esta fantasía. Por otro lado, cada uno había asumido su lugar también desde un lugar fantasmático, idealizado, y fue necesario ir trabajando en lo que plantea en este libro, es que va trabajando con cada uno de los integrantes del directorio, con los empleados, con dúos del directorio, para ir instalando la realidad frente a esta fantasía que circulaba. E incluso, si mal no recuerdo, al dueño se le pide que ingrese a la fábrica por el lugar donde ingresaban todos cada vez que quisiera ir a compartir espacio con ellos, pero que dejara de entrar y salir por esa puerta interna donde el fantasma se hacía presente. Bueno, como verán, es muy interesante todo lo que trabaja Ancier, es muy interesante para aplicarlo a las observaciones, a los grupos, a las diferentes dinámicas, y poder entender, junto con los supuestos básicos de Bion, junto con los roles de Pigeon-Rivière, con las posiciones de Melanie Klein, ir tomando todo esto para poder realizar los análisis de los grupos, de las crónicas, y poder ir utilizando todas estas teorías tan enriquecedoras para entender en qué posición, en qué fantasmática, en qué polo se encuentran los grupos, sabiendo que esto tiene que ver con una dialéctica, tiene que ver con un aprendizaje y tiene que ver con las circunstancias que atraviesan los grupos, ¿sí? Y es material de estudio, pero también material enriquecedor para nosotros trabajar con los grupos, pero también para trabajarnos, ¿no? Para ver en qué lugar nos encontramos nosotros como grupo y de qué manera podemos, a partir de la teoría, pensar en los cambios, en la transformación, en el salto cualitativo. Bueno, los invito a resonar con esta teoría y trabajarla en el grupo operativo. Gracias.